entonces, para empezar, bueno, la práctica, pueden ver eso, en la guía ahora, para que lo tengan en cuenta, no las estoy haciendo digital, las pueden hacer en computadora si quieren, pero lo más sencillo es que las impriman y las trabajen. Pero si no pueden, tampoco se compliquen por eso, nada más me las copian en el cuaderno. Eso sí, por favor, que si las copian en el cuaderno, pongan al inicio el nombre, el número de guía y el nombre del módulo para saber entonces cuál módulo es el que estoy revisando, porque en ocasiones me mandan pedazos de una foto y la verdad no sé ni a qué pertenecen las cosas. Entonces, por favor, eh, siempre si le sacan foto, me mandan la primera página, ¿ves? Como esta que se ve, donde viene el nombre y después me mandan el resto Ujú. de la práctica. ¿Ok? Entonces pueden ver que la práctica vienen dos temas. Entonces esta guía es bastante larguita. El primer tema es la Revolución Francesa y el segundo tema son las independencias de América. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esta y la siguiente semana vamos a ver únicamente la Revolución Francesa. Entonces van a ser la primera parte de la práctica. ¿Ok? Y ese ejemplo, la actividad, entonces vienen cuatro preguntas, eso lo van a responder. Y después la parte que hice indicaciones, esta parte que son tres preguntas de desarrollo, eso vamos a hacer esta y la otra semana. Y después en 15 días vamos a ver entonces la independencia, que también hay cinco preguntas de respuesta corta y después tres preguntas de explicación. ¿Ok? Entonces aquí vienen las copias, entonces ustedes pueden ver, entonces ejemplo, el anexo uno, que es solo la Revolución Francesa. Aquí hay como tres páginas y después vienen tres páginas más sobre la independencia de América, ¿ok? Entonces, esos serían los dos temas. Entonces, no se preocupen, tienen hasta el final del mes para ver toda la práctica. Entonces, vayan haciéndolo con paz. Ejemplo, esta semana comienza la Revolución Francesa, se leen solo eso, la siguiente semana me preguntan en relación a la Revolución Francesa y la que sigue, vemos la parte de la independencia de América como tal, ¿verdad? Para que no se ofusquen, para que no se estresen y así ir avanzando con el tema. Entonces, esta semana voy a explicarles y la siguiente semana la idea es que ustedes aprovechen para que me pregunten cosas sobre la materia. Entonces, para empezar ahí, tenemos que ubicarnos qué fue la Revolución Francesa en 1789. Ok, ya habíamos hablado anteriormente de que Francia, eh, de que existía en Europa un sistema donde el rey era la máxima autoridad, ¿verdad? El rey es la máxima autoridad, el que tiene todo el poder, absolutamente todo, como pudieron ver ustedes ahí. eh, Como pudiste ver ahí, Rolando, este rey de carácter absolutista, ¿verdad? Era el que ponía y disponía alrededor de la vida y muerte. O sea, te podía hacer leyes, te podía mandar a matar y demás. Ok, como vieron en el video, ¿verdad? Pero sí tenía una limitación que era el asunto de los impuestos. Pero ciertamente el rey y la gente rica eran los que controlaba toda esta dinámica. Entonces los nobles, o sea, todo esto, los lores, lo- los, los duques, los condes, todos estos, los marqués, toda esta gente eran los que tenían un estatus de más, ¿verdad? Incluso la iglesia como tal. Pero después abajo estaba todo los demás, o sea, usted y yo seríamos de este grupo, ¿verdad? Que no tienen derechos y no tienen alguna salida a esta problemática, ¿verdad? Entonces, ya había existido una crítica en los últimos años hacia el sistema este feudalista, ¿verdad? En toda Europa, es lo que vimos en las ideas de la ilustración, ¿verdad? Donde se vio en la guía 2, ¿verdad? Donde se habló de la ilustración, ¿verdad? Sobre cómo comenzaron a criticar al rey, ¿verdad? Que no debería tener todos los poderes, que debería existir división de poderes, ejemplo, legislativo, judicial, ejecutivo, ¿verdad? Que las personas deberían elegir
representantes, que las personas deberían de gobernarse por sí solas una, y no alguien designado por una cuestión divina como se hacía hasta entonces. Entonces, eh, la ilustración comenzó a propagarse en toda Europa, ¿verdad? Pero todavía los reyes seguían controlando el asunto, ¿verdad? Pero, eh, pero ya en 1776 lo que vimos, las 13 colonias en Estados Unidos, al separarse de Inglaterra, ¿verdad? Y al declararse y crear un gobierno democrático, le dieron al mundo una lección de diciendo de que que podía existir una nueva forma de gobierno sin los reyes. Entonces, eso llevó a que se propusieran, digamos, esas ideas ya andaban en la gente, ¿verdad? Las ideas andaban, que llevó hasta que en 1789, ¿verdad? En Francia estalle la revolución que vamos a conocer actualmente como la Revolución Francesa, en la cual básicamente el rey Luis XVI termina muerto de manos de la revolución, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué pasó? ¿Qué pasó en Francia en el siglo XVIII? Estamos hablando de 1700. El problema en Francia es que comenzaron a haber problemas con el pan. Básicamente, entendamos lo siguiente, un gobierno puede ir bien, puede ser malo, y la gente se aguanta el brinco. El problema está que cuando la gente comienza a tener hambre, cuando comienza a haber hambre, es cuando las revoluciones estallan. Entonces, en Francia, en las zonas rurales, en las zonas más alejadas del centro de Francia, de París, por ejemplo, comienzan a estallar revueltas contra el rey, contra los impuestos, porque la gente se está muriendo de hambre. ¿Y cuál era el problema de la monarquía? Es que los que se morían de hambre era la gente pobre, pero los reyes, los condes, los duques, esta gente no se moría de hambre. Entonces, es la gente de más abajo la que comienza a exigirle al rey mejoras al asunto, pero lo que hicieron fue garrotearlo y seguirle sacando impuestos a la gente para financiar guerras y para financiar los lujos de la monarquía como tal. Entonces, en 1789 básicamente el asunto estalla llega hasta las zonas urbanas, ¿verdad? Se alimentan de gente que viene de todo el reino y entonces básicamente agarran al rey, le cortan la cabeza y se establece un gobierno elegido a través de los votos de las personas. Entonces, pero es un proceso sumamente complejo y surge lo que conocemos actualmente como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Del hombre, incluye a la mujer, ¿verdad? Que es básicamente uno de los primeros elementos del Estado moderno que podemos encontrar actualmente. Entonces, ¿dónde las personas tienen poder político? ¿Qué significa poder político? Antes de la Revolución Francesa, las personas no tenían poder político. ¿Por qué? Porque usted no podía votar por una persona, usted no podía elegir a una persona, usted no podía definir quién era el que mandara dentro de un gobierno, sino simplemente era el rey y después del rey viene el hijo del rey y después el hijo, el hijo, el hijo, el hijo y punto, por más malo que sea. En cambio, en este nuevo sistema se permite entonces una serie de libertades que ahora lo conocemos como una serie de derechos de primera generación que para ahora nosotros es base central de lo que conocemos como las democracias modernas. Entonces, la libertad de elegir a los representantes, la libertad de expresión, la libertad de prensa, la libertad de reunión, ¿verdad? Porque venir y reunirme, la libertad de adherirme a algún partido político, ¿verdad? Esas son libertades que se ganan con la Revolución Francesa en 1789. Entonces, ahí está ya. ¿Y por qué es tan importante? Porque básicamente entonces le demuestra al mundo que hay una forma diferente de gobernar, ¿verdad? Dejando de lado los reyes y estableciendo gobiernos eh, por el pueblo, ¿verdad? Y para el pueblo. Entonces aquí se comienzan a definir las primeras democracias de Estados Unidos, después en Francia, ¿verdad? Muy bonito, pero en Francia pasaron tantas cosas y después llegó Napoleón Bonaparte
y ya el asunto cambió. ¿Ok? Pero entonces acá vamos a tener este proceso que se llama la Revolución Francesa y los derechos del hombre y del ciudadano, ¿verdad? Que le da poder político a las personas, ¿verdad? Donde se establece la división de poderes, se establece el voto y se establece algunas libertades como la libertad de prensa, la libertad de expresión y la libertad de reunión, que son fundamentales para comprender las dinámicas propias de un país, ¿verdad? Donde la gente tiene que tener derecho a reunirme, a compartir ideas y a establecer propuestas para mejorar el país, ¿verdad? Porque si no, simplemente todo vendría desde arriba. ¿Ok? Entonces, volviendo a la guía, la tenemos acá. Entonces, en la primera parte de las preguntas van a ver, van a ver lo siguiente. Entonces, ¿qué fue la Revolución Francesa? Entonces ya vimos que es una revuelta de la población en Francia que llevó a la caída del sistema absolutista y a quitar al rey en Francia. Básicamente eso es la Revolución Francesa. Entonces, ¿qué causas motivaron la revolución? Ya vimos, por ejemplo, las ideas de la ilustración, el hambre, particularmente el aumento de los costos a la población civil, los abusos de la monarquía, ¿verdad? Esas son causas que motivaron a la gente a luchar contra la revolución y al final llevaría a que la Revolución Francesa saliera adelante. Después, dos consecuencias. Bueno, la principal consecuencia, bueno, primero, matar al rey. Eso es una consecuencia sumamente simbólica, ¿verdad? Matado y a la mujer y mataron a varias gente de la monarquía. Y la segunda, que es la más importante quizás, es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿Ok? Que eso es sumamente importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Eso es como la base de lo que conocemos como cultura política y del Estado moderno actual. Y después les pregunta dos principios que tiene la Declaración de los Derechos del Hombre y Ciudadano. Entonces pueden ver aquí en la copia esos principios. Acá viene y dice, entonces, aquí viene muy puntual cuáles son las causas, cuáles son las consecuencias, ¿verdad? Y aquí viene principios de la derechos del hombre y el ciudadano. ¿Ok? Entonces, vamos a ver dónde está. Ya se me perdió. Ok, entonces vamos a buscar acá. Entonces, principios. Ok, vamos a ver. Entonces, hay una serie de principios que lo que les comentaba, básicamente, eh, el asunto de la libertad de prensa. Entonces, veamos el primer artículo que dice lo siguiente. Los hombres nacen libres y permanecen libres en iguales de derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. Esto es importante en el sentido de que antes de la Revolución Francesa las personas no eran iguales ante la ley, ni siquiera eran iguales en ningún lado. Y a pesar de que en muchas ocasiones pareciera que tampoco se funciona, pero al rey no se podía juzgar, la nobleza no tenía las mismas leyes para nobleza que para el pueblo común, ¿verdad? Entonces, el primer artículo es, todos somos iguales, todas las personas son libres, ¿verdad? Pero tienen iguales derechos, ¿verdad? Eso es sumamente importante. Después eh, hay derechos fundamentales como la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, ¿verdad? Esto es también que las personas se pueden reunir, la libertad de reunirse políticamente, ¿verdad? El principio de soberanía de la nación, ¿verdad? Después hay otro que
Vamos a ver el asunto de las leyes escritas, ¿verdad? Que antes en la parte de las monarquías las leyes no eran escritas, había una seria, una ideal, ¿verdad? Que las leyes no se tenían que escribir, entonces a partir de esto comienza. Entonces, ok, si yo soy condenado por algo, pero tiene que haber una ley escrita que me condene por tal cosa, ¿verdad? Entonces, porque también permitir, ¿verdad? Esa parte de algún respaldo y que no sea antojadizo, ¿verdad? Entonces, derechos, ¿verdad? Libertad de prensa, la propiedad es invaluable, ¿verdad? ¿Verdad? La constitución y la división de poderes, por decir algunos. Este es un ejemplo de la declaración que se los voy a pasar al chat para que la tengan ahí la puedan estudiar un poquito. Entonces, la Revolución Francesa es un hito histórico, ¿verdad? Que básicamente hace un parteaguas. De hecho, se utiliza la Revolución Francesa como un inicio de la época contemporánea, ¿verdad? Para separarlo de la época moderna, ¿verdad? Porque significó un cambio sustancial en la manera como los países, las personas se organizan y cómo esto ha afectado la misma configuración de los países como tal. Entonces, algunos países agarraron y se volaron los reyes, otros lo que hicieron fue los reyes más bien adaptarse y tomar una posición cercana a esta, entonces instalando monarquías constitucionales, ¿verdad? Y para no perder tantos privilegios, ¿verdad? Existen reyes actualmente, pero de carácter absolutista yo creo que no quedan. Tal vez un par ahí que lastimosamente, ¿verdad? Creo que en Asia, pero los demás tienen una constitución y no tienen tanto poder político como tuvieron en otro momento y son más bien, tienen algún poder más simbólico como tal, ¿verdad? Hay otros que sí significan un contrapeso importante a nivel político, pero ya es una cuestión más compleja de señalar. Entonces, estas son la primera parte de la práctica y después la segunda sería preguntas más de análisis, ¿verdad? Que vienen tres preguntas. La primera, explique mediante dos ejemplos cómo las ideas de la ilustración motivaron la Revolución Francesa. Entonces, esto es haciendo unión de la guía pasada y esta, ¿verdad? Recordemos que las ideas de la ilustración desde la soberanía, la libertad de expresión, la propiedad privada, todo esto son ideas que surgen en la ilustración, la división de poderes, ¿verdad? La elección del pueblo, ¿verdad? Estas son ideas que salen de la ilustración. Entonces usted me dice, bueno, un ejemplo de la Revolución Francesa, de la Ilustración, está en la idea de división de poderes, ¿verdad? Porque después de la Revolución se hizo un gobierno con división de poderes. Entonces, esa es una forma como me pueden explicar ahí. Después, después acá justifica con tres ejemplos por qué la gente se manifiesta contra el rey, ¿verdad? Entonces ahí me puede decir, la gente tiene hambre, había muchos impuestos, la gente vivía en pobrecía, los caminos malos, mientras los ellos vivían riquísimos. Ahí me ponen tres ejemplos donde me explique básicamente por qué la gente se motivó o los motivó la guerra a levantarse en armas contra el rey, ¿verdad? Y después explique dos principios de la creación del hombre ciudadano, que eso es importante que lo tengan en cuenta. Ahí pueden escoger, hay como 10 artículos y demás que pueden escoger de dos artículos y me lo expliquen cómo. Entonces, la primera parte de la práctica, ¿verdad? No es tan complicada, es bastante más sencilla. Nada más lean, vean el video y, eh, y así pueden terminar la práctica como tal. Está bien, voy a parar de grabar. Cualquier cosa me estamos hablando. Ya continúo.